Hola, ¿qué tal? ¿Está todo ok? Bien, son las 11:15 de la mañana. Continuamos con el desarrollo del quinto y último panel de la conferencia que lleva por título La auditoría ciudadana, la evaluación de las políticas desde la visión precisamente de los ciudadanos. En el mismo intentaremos contestar a una pregunta: ¿para qué sirve la evaluación de las políticas públicas? Y yo creo que lleva además implícita una respuesta casi lineal, porque es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones basadas en evidencias y favorece, sin duda alguna, la eficacia en la actuación pública, promoviendo una mayor racionalidad del gasto público. Todo esto lo vamos a hablar a continuación y en los próximos minutos. Hay que excusar al secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Generalitat, Bernardo Valdivieso, que por un problema médico no grave no nos puede acompañar en la mañana de hoy, pero sí tenemos la suerte de poder contar con Carola Calabuig, profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia y directora académica por esa universidad del Máster Universitario en Cooperación y Desarrollo. Es doctora ingeniera industrial por la Universidad Politécnica. A su lado, Daniel Català, presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, profesor también de la Universidad Politécnica. Es profesor permanente laboral en el grado de Gestión y Administración Pública. Y termino la ronda de presentaciones sentado a nuestra izquierda, Borja Colón de Carvajal, jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública en la Diputación Provincial de Castellón. Además, es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Así que con todos presentados y todos situados, doña Carola, y cuando quiera, el primer turno de palabras para usted. Muy bien, pues nada, buenos días. A todas las personas que estáis aquí, quiero dar primero las gracias a la organización y a la Dirección General de Transparencia y Participación pues por todo el interés que demuestra lo que voy a hablar ahora, que es lo que hemos participado, y también por esa voluntad de compartirlo, ¿no? De poder estar aprendiendo de una experiencia que es bastante incipiente, que tiene una cierta trayectoria. Yo diría de 2 años de estar analizando cómo llevar esto a la práctica, pero que sin duda es necesario que también se pueda contrastar, se pueda compartir y podemos tener el espacio también para esa mejora. Bien, como han comentado, yo formo parte de, trabajo en la Politécnica también como Daniel, estamos en áreas diferentes y esa mirada que tenemos hacia la auditoría ciudadana, que, perdona si os llamo de tú, prefiero, me siento más cómoda, que veis aquí en la imagen que se llama Comprometida, pues voy a tratar de trasladaros un poco el porqué de esa etiqueta y también un poco viene por el ámbito de trabajo en el que nos desarrollamos el equipo que hemos desarrollado esta propuesta metodológica de auditoría para la Generalitat, donde llevamos mucho tiempo trabajando en la planificación del desarrollo, en la cooperación internacional, en innovación social y pertenecemos a un instituto de gestión de la innovación y gestión del conocimiento en la Politécnica, un instituto mixto CSIC-UPV. Bueno, pues lo trabajado, ahora os contaré la experiencia. Voy a ver, creo que como tienes el reloj ahí a mano, no me he traído reloj. Voy a intentar extenderme demasiado porque creo que esta mañana precisamente lo que oía en el café, no os conozco prácticamente a casi nadie, ¿no? Quizá las personas de la Dirección General, es que ha faltado tiempo, ¿no? Entonces, estos espacios son buenos para poder compartir. Por tanto, intentaremos no trasladar demasiado rollo que se dice desde aquí para que efectivamente tengamos ese espacio de diálogo. Bien, y por no extenderme, voy a pasar, si queréis, un poco cómo surge este planteamiento. Es un proyecto piloto desarrollado en el marco de la colaboración que tiene lo que era la anterior Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad de la Generalitat, que ahora mismo se sigue manteniendo el compromiso de las cosas que se iniciaron con el anterior Gobierno. Dentro de ese espacio de colaboración que mantiene con las universidades, pues hay uno con la Politécnica, dirigido a que estemos más implicadas en todas las cuestiones que hablan en materia de participación ciudadana. Bien, en este equipo de trabajo pues hemos participado, igual yo a título personal, en otros procesos previamente, también en otras instituciones, pero también en estrategias dirigidas a la Generalitat o al Ayuntamiento de Valencia, donde nos hemos creído siempre la dimensión de la participación ciudadana, no solo desde un punto de vista práctico, sino también con un convencimiento de compromiso por favorecer una gobernanza más democrática, ¿no? Y en la línea también de hacer que las personas desarrollen esas capacidades de participación. Bien, ¿cuándo surge? Pues en el primer semestre de 2022 se hace el encargo y el planteamiento, fijaos, yo creo que se ha expuesto, ¿no? Y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que se ha hablado ya
aquí en el seno del encuentro de la Ley 4/2023, del 13 de abril, de participación y asociacionismo, aquí en la Comunidad Valenciana, una ley reciente, que en su artículo 23 incluye el proceso de auditoría ciudadana. Lo que pasa es que requiere de una reglamentación, todavía no está procedimentado. Bien, estos trabajos empiezan antes de que se apruebe la ley y ya había un interés en explorar qué es esto de la auditoría ciudadana. Y en ese sentido, pues bueno, algo que sí que quedó claro o que compartíamos, porque yo os hablo desde la universidad y también le pasará a Daniel, que estamos en un ámbito en el que favorecemos el conocimiento y tratamos, pues es un servicio a la sociedad, ¿no? Hacemos investigación, docencia, transferencia y hay una voluntad de generar nuevo conocimiento al servicio de la sociedad, ¿no? Y que luego sea la Administración quien con sus medios o con los medios que considere ponga en práctica si eso puede tener sentido, ¿no? Ser llevado al plano más operativo. Bueno, pues en ese sentido sí que teníamos esa concordancia de mirar a la auditoría como algo central en las personas, comprometida con la justicia social y el desarrollo humano sostenible. Es decir, todo lo que se ha comentado al inicio en esta presentación, que se ha hecho de esta mesa o de este panel, que tuviera o incorporara esa mirada que yo creo que todas conocéis ya, ¿no? De pues ahora en la Agenda Internacional, la Agenda 2030 y ODS, pero que implica, pues eso, tener una mirada quizá un poco diferente a las cuestiones del desarrollo y ser capaces de hacerlo, pues eso, de manera multidimensional y pensando en las personas y en el planeta. Entonces, ¿qué entendemos por esa auditoría ciudadana comprometida? Pues fruto del análisis de las experiencias que existen de auditoría ciudadana a diferentes lugares del mundo, fuimos observando cómo, si lo tuviéramos que simplificar mucho, pues bueno, procesos muy desde arriba, más direccionados, que instrumentalizan quizá la participación, o procesos tan desde abajo que la ciudadanía quiere auditar la política pública y se desconecta o quiere hacer una labor de incidencia desde fuera y no trabajando junto con por ejemplo, con la Administración, ¿no? Y a la conclusión a la que llegamos es que se puede aprender de esas múltiples experiencias, son ejemplos de buenas prácticas que han ilustrado y han iluminado el planteamiento metodológico que ahora os contaré, pero quizá ni una cosa ni la otra o ambas, ¿no? Es conseguir, y justo después de la propuesta ya salía o veía a la luz lo que era la ley donde está la auditoría ciudadana recogida en el artículo 23, ver que efectivamente hay una voluntad ya desde la Administración de poder hacer que la ciudadanía participe, ¿no? La cuestión de comprometida tiene que ver con una cosa que vamos a ver, os voy a mostrar a continuación, que serían las diferentes dimensiones que consideramos deben estar presentes, siendo coherentes con una mirada de desarrollo humano. Entonces, hablamos de cogobernanza, hablamos de definir diferentes instrumentos, ver cómo podemos armar incluso unas etapas o fases donde cuando se decida auditar por parte de la ciudadanía, ya sea una política, un servicio, etcétera, ¿no? En este marco, pues se tengan esas orientaciones para que podamos efectivamente ser coherentes con esa mirada de comprometida que queríamos desarrollar. Bueno, esto es una parrafada tremenda, no pretendo ni que la leáis ni diseccionarla, pero básicamente lo que hemos hecho ha sido tratar de reunir todo aquello que considerábamos debieran ser las bases para proponer el mecanismo. Si proponemos un mecanismo y no está iluminado, no está anclado en una serie de valores o principios, pensamos que al final, pues bueno, puede servirnos muy bien, pero quizá a lo mejor para esa voluntad última que tenemos, ¿no?, de mirada de sostenibilidad o al desarrollo humano, no lo vayamos a conseguir. Al final, el planteamiento es un mecanismo que, como se centra en las personas, da valor a esa dimensión de capacidades que van a desarrollar quienes participen en el proceso. Y en ese proceso el planteamiento es no solo habrá un equipo auditor formado por ciudadanía con una conformación de diversidades, pero que también habrá que ver, ya os contaré, o si no luego en el debate podemos hablar de las dificultades que pueda haber, con que también hay un equipo motor que lo forman funcionarios y funcionarias de la Administración de esa política pública o servicio auditado. Y en el sentido de tratar de conocer y comprender cómo miran hacia ese servicio, por ejemplo, y también cómo es percibido por parte de la ciudadanía, tanto si ha hecho uso o ha sido beneficiaria
o usuaria de ese servicio o política pública como si no lo ha sido. Porque la idea es que la ciudadanía también, como titular de derechos, pues podría llegar también a ser titular de responsabilidades, y lo que tiene que es sentirse responsable de los problemas, pero también responsable, ¿no?, de manera activa de las posibles soluciones a los problemas. Y eso es un poco como lo hemos planteado. Un mecanismo de cogestión en la fase más de evaluación, quizá, que es lo que estamos ahora trabajando, con actores muy diversos, con una mirada territorial, con una mirada de múltiples diversidades, tanto en edades como en género, etcétera, y luego que además lo que supone son procesos también formativos de la ciudadanía. Bueno, os cuento y me detengo no demasiado en lo que han sido estas etapas. ¿Cómo empezamos el proceso? Pues a lo mejor en esa parte del primer semestre de 2022 sí que tratamos, pues eso, con un planteamiento de revisión de literatura, saber qué se estaba haciendo, que es eso un poco que os he contado, pero la voluntad era, hacemos una propuesta o sugerimos cómo podría ser un proceso de auditoría, pero queremos que la propia ciudadanía de los insumos para cómo podría ser esas etapas o cómo podría estar participando la ciudadanía o quienes consideramos que deberían formar parte de esa muestra que conforme un equipo auditor. Y así tuvimos diversas sesiones de trabajo en presencial y también una de devolución en online, donde hicimos ese codiseño desde abajo. Es decir, bueno, Irene, que participó y conoce el proceso, lo que hicimos fue tratar no se consiguió 100%, pero que hubo una cierta representatividad de lo que podíamos considerar una muestra diversa, pero que a su vez esas personas generaran unas narrativas sobre lo que entendían por auditoría ciudadana, cómo podría desarrollarse, qué le pediríamos, y etcétera, ¿no? Y con eso lo que hicimos fue refinar o tratar de hacer que esa metodología no fuera solo de la universidad, no fuera solo de la academia, aunque tuviéramos experiencia en procesos participativos, sino que fuera realizada desde abajo. Bien, y luego ya en 2023 lo que se ha realizado es un proyecto piloto. Se decidió por parte de la Dirección General, se sugirió el servicio PROP, de atención a la ciudadanía, las diferentes oficinas que tiene la Generalitat Valenciana de atención a la ciudadanía, donde se puede hacer registro, también se puede ayudar para sacar la firma electrónica, donde se puede hacer un registro de entrada, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue tratar de poner en marcha, con estas etapas que veis aquí, hacer un piloto y tratar de ensayar. Vamos a probar con un servicio cómo podría ser esto de la auditoría ciudadana. Entonces, como veis ahí, en esos meses estuvimos trabajando para hacer una primera etapa formativa, es decir, el equipo motor lo formaron, ahora lo veréis, funcionarias y funcionarios de este servicio, diferentes oficinas de Castellón, Valencia y Alicante, 12 personas que tuvieron una formación en lo que significa la auditoría, tratar de comprender la contribución a los ODS que puede estar haciendo el servicio auditado, donde están trabajando, etcétera. Y luego ya preparar el proceso. Es decir, si va a formarse un equipo auditor de ciudadanos, de ciudadanas que van a mirar a ese servicio, ¿qué necesitamos y consideramos que debemos aportar, ¿no? Eso fue la fase preparatoria. Y después también hubo un momento muy bonito y muy interesante de narrativas, y ahora os lo contaré, para poder ver cuál sería la manera que tienen las personas que trabajan en ese servicio, cómo ven su servicio. Y aquí es donde entro a lo de comprometida, es decir, con una visión de participación, de equidad, de sostenibilidad. La idea de diversidad es poder entender también quienes están al frente o en la trastienda de esa política pública, de ese servicio, que sienten, que experimentan y que pueden aportar, no solo la visión externa, y tratar de que confluyan para poder tener un diálogo en conjunto. Y ya posteriormente, pues el proceso participativo que tuvo lugar antes del verano, entre junio y julio, donde sí que es verdad que tuvimos también pues un cambio político, es normal. Entonces planteamos un cierre del proceso quizá de otra manera, un poquito más ajustado, pero tuvimos insumos muy interesantes por parte de la ciudadanía, y lo que no se llegó es a la etapa de implementación de las recomendaciones, ¿no? Eso no hemos podido hacerlo en el proyecto piloto. Aquí simplemente mostraros que el objeto de auditoría, que era el servicio PROP, solo era de atención ciudadana presencial, es decir, las personas informantes que están en las oficinas donde cualquier ciudadano puede estar acudiendo para
para informarse. Por tanto, tienen conexión con el resto de consellerías, tienen conexión con un montón de servicios internos para dar esa información y para derivar. Entonces, pues bueno, como os he comentado antes, aquí no me voy a detener demasiado, pero sí que buscábamos un criterio también en la composición, en la conformación del equipo motor. Es decir, que hubiera pues eso, equidad de género, que hubiera diferentes situaciones, ¿no?, de mayor antigüedad, de menor antigüedad. Incluso las relaciones de poder entendidas como no buscamos solo direcciones, directores o directoras de oficina, la persona que está en el servicio directo, ¿no? Y por eso en los espacios de trabajo lo que tuvimos fue la voluntad también de un poco separar, que hubiera libertad de hablar por parte de quienes están en el día a día y por parte también de quienes dirigen, que tendrán sus propios problemas y sus propias cosas, ¿no? Y luego también tener espacios mixtos. Con respecto al equipo auditor, está formado y llegamos un poco en el codiseño a que la muestra tiene que ser, pues eso, de los niveles, en nuestro caso, una comunidad autónoma que tiene 3 provincias, pues que tuviera representación de las 3 provincias, que tuviera una mirada hacia cómo puede contribuir esta política pública, en este caso el PROP, a los 17 ODS o a esas 5 dimensiones de la Agenda 2030, con una muestra que la propuesta metodológica es que ronde las 24 o 25 personas con múltiples diversidades, y en el proceso de codiseño precisamente salió la infancia como alguien que no estaba representado, ¿no? Y que no es fácil tampoco incluir en un equipo donde tiene que trabajar con adultos, ¿no? Eso es un tema que todavía no tenemos absolutamente resuelto, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista, y también ciudadanía que pueda estar organizada o no organizada. Y también con la voluntad de que, y quizá esto ha sido una solución, una recomendación o algo que ha salido fruto del proceso, que por lo menos un tercio sí que hayan vivido y hayan experienciado, por ejemplo, en este caso, un servicio PROP, ¿no? Que alguna de esas, un tercio hubiera podido participar de tener que ir al servicio. Y luego lo que fue el equipo motor se dividió en 2 comisiones de trabajo, y entonces el trabajo que hemos estado haciendo, Ingenio ha sido facilitadora de este proceso. Ha tenido reuniones con la Dirección General, ha tenido reuniones con el equipo auditor, ha habido reuniones de la comisión del equipo motor, donde esas dimensiones del desarrollo humano como participación, diversidad, equidad, sostenibilidad y transparencia las hemos conectado con los ODS, y no por hacer la complejidad máxima, ¿vale?, sino por tratar de ser un poco coherentes y ver en qué medida, y esto ha sido muy interesante, en los propios servicios, las funcionarias y los funcionarios hablaban de, bueno, en qué medida estamos generando, ¿no? Esto es participativo, fomentamos la participación interna y externa, potenciamos la diversidad, o cómo en un trato de atención a la ciudadanía tenemos formación suficiente o capacidad para atender las diversidades, incluso en la físico. Podemos ser capaces, yo digo pequeños ejemplos, para que veáis cosas que salieron. Somos capaces de atender a personas o una mujer en situación de más vulnerable en un espacio donde no hay ni siquiera un paraván para que pueda contar algo, que es pedir un servicio o una atención desde la intimidad, porque puede tener otra persona al lado que está en otra mesa, ¿no?, que a veces nos pasa cuando, hasta detalles de esos. Y luego otro grupo que se dedicó a trabajar otras cosas. Y luego en esas recomendaciones del equipo motor, pues hemos trabajado desde las narrativas, como os decía antes, cómo se imaginan las personas que están trabajando en ese servicio, qué tipo de, pues incluso con cartas, con juegos visuales, para cómo se lo imaginan y qué creen que es el valor y lo que pueden aportar. Y os digo que salieron cosas, aunque no participó todo el grupo, participó la mitad del equipo motor, y hubo personas que se desplazaron a Valencia. Os he de decir que fue muy rico y fue un momento de sentir que podían expresar la importancia y cómo se creían ser funcionarios y funcionarias de la función pública y el servicio que estaban dando a la ciudadanía, ¿no? Entonces fue muy interesante. Y ya finalmente, no me paro a contaros todas las recomendaciones, pero el equipo auditor tuvo un checklist y un cuestionario donde se le trasladaron las cosas trabajadas antes, comprendió lo que significa también para el funcionariado hacer su servicio con sus limitaciones, y también expusieron cuál era su opinión sobre diferentes ítems, ¿vale? Entonces, todo eso ha quedado recogido en un informe, y lo que nos ha faltado pues ha sido la puesta en práctica de las recomendaciones, ¿no? Y ahora lo que estamos en espera, y si va todo bien, es empezar un segundo piloto ahora en enero-febrero para poder refinar y poder decir, vamos a hacer otra cosa, igual es una convocatoria, pero que realmente esto ojalá
pueda ayudar, porque la idea es que pueda contribuir al reglamento que pueda regular la auditoría que está derivada de la ley. Y ya está, y perdón si me he extendido. Muchas gracias. Gracias, profesora Calabuig. En este panel que tenemos algo más de tiempo, sí que me gustaría, y además he visto que muchos de ustedes tomaban notas, que una vez cerremos las 3 primeras intervenciones podamos abrir turno de preguntas y que participen con nosotros de la misma manera. Yo le doy el turno de palabra a don Daniel Catalá y aprovecho además también, como soy periodista y vivo de preguntar, y vamos hoy un poco más relajados, aparte de lo que nos quiera aportar en esta primera intervención, yo me gustaría preguntarle cuáles serían, en su opinión, los mayores desafíos a los que se enfrenta la evaluación, la evaluación en la actualidad. ¿Dónde están los retos? ¿Dónde está el punto de partida? Y a partir de ahí, don Daniel, ¿cómo se puede desarrollar? Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y a las autoridades por la invitación a participar en esta interesante mesa redonda. Gracias, Carola, por la presentación. Interesante proyecto que tiene conexiones con el proyecto que posteriormente comentará mi compañero Borja, en el que hemos participado tanto la Diputación de Castellón, a quien representa hoy Borja, como la Sociedad Española de Evaluación, ¿no? Los retos de la evaluación ahora mismo son varios y son muy desafiantes, ¿no? Uno de ellos es precisamente el conseguir una participación efectiva en la práctica de la evaluación. La participación es clave en la herramienta de la evaluación, y la evaluación puede ser una herramienta fundamental para articular esa participación de la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas públicas, en la medida en la que la evaluación es aplicable de forma integral a cualquier fase, ¿no?, de una política pública. La información, la experiencia, el conocimiento que pueden aportar la ciudadanía a esos procesos de evaluación es fundamental. Y, de hecho, recientemente la Ley de Institucionalización de la Evaluación en la Administración General del Estado lo reconoce, incluyendo la necesidad de que la evaluación sea participativa. Que se reconozca eso en una norma con rango de ley, pues bueno, es muy importante. A mí me sorprende ciertas posturas de expertos en evaluación que comentan que la participación puede crear sesgos en los resultados de la evaluación. Bueno, puede crear sesgos en los resultados de la evaluación cuando no se aplica adecuadamente esos mecanismos de participación o cuando no se aprovechan los momentos en los que es más aprovechable. La evaluación de políticas públicas con un enfoque más cuantitativo, con un enfoque experimental o cuasi experimental, obviamente en esa primera fase, digamos, de la evaluación en la que se aplican esos métodos cuantitativos, la participación puede no ser un elemento clave, pero posteriormente esos resultados que se obtienen con esas herramientas, unos potentes resultados con esas herramientas, pueden ser validados y pueden ser mucho más profundos a partir de la comprensión de los mismos a través de la experiencia y el conocimiento que de una intervención tienen pues los propios beneficiarios o las personas afectadas por esa intervención. No está reñido, es complementario, entiendo yo, el uso de esas dos perspectivas. Por tanto, uno de los retos fundamentales es ese, ¿no?, el de favorecer claramente la participación ciudadana, por ejemplo, a través de propuestas como las que nos comentaba Carola o como la que comentará posteriormente Borja. Otro reto fundamental es, también vinculado en cierta forma con la participación, es la necesidad de hacer un uso y una difusión adecuada de los resultados de la evaluación, en la medida en la que no solo cumplimos con las exigencias de la herramienta haciendo la evaluación y subiendo el informe si se sube a un repositorio y ya está, ¿no? Se han de hacer comprensibles los resultados de la evaluación para cualquier persona, por eso se ha de adecuar el lenguaje en función del destinatario de esa información y, obviamente, ha de haber un compromiso en el uso de esos resultados por parte de los responsables, digamos, de las políticas públicas. Evidentemente, la evaluación no sustituye, o las evidencias que se obtienen con una evaluación no sustituyen la decisión política. Eso es clarísimo, pero sí son un apoyo potentísimo para poder
sustentar las decisiones que se tomen en un contexto determinado, una política pública determinada. Otro elemento que se incluye en esta ley de institucionalización es precisamente la necesidad de justificar cuando los responsables de las políticas no siguen las recomendaciones de un informe de evaluación, ¿por qué no lo hacen, ¿no? Insisto, no se ha de hacer siempre. Esperar que se haga siempre pues sería caer en un sistema tecnocrático que también sabemos lo peligroso que puede ser, ¿no? Si se sustituye totalmente la decisión política por esas evidencias. Pero está muy bien que se impulse, ¿no?, el uso a través de... Bueno, hay una herramienta, hay una experiencia muy interesante que suelo comentar cuando hablo de uso de los resultados de evaluación, que es el caso de Evalúa Jalisco. El sistema regional de evaluación en el estado de Jalisco, en México, tiene un repositorio en el que se hacen públicas todas las recomendaciones de todos los informes de evaluación y se hace un seguimiento de en qué medidas se están aplicando esas recomendaciones. Y desde que esto se hace, se ha comprobado que hay un porcentaje de recomendaciones que se siguen mayor al que existía antes, ¿no? Por esa transparencia que al final está vinculada con la participación en la medida en la que la ciudadanía asume también cierto papel de control, ¿no?, de auditoría a partir de la información que tiene disponible de esos informes de evaluación. Otro reto clave es el de los recursos. La evaluación requiere de tiempo, requiere de recursos económicos, recursos humanos, ¿no? Y probablemente en los tres casos hay una carencia importante de recursos. Cuando hablamos de recursos humanos, es muy importante formar al funcionario público no como evaluador, tal vez, sino como gestor de la evaluación, en la medida en que muchas veces la evaluación puede ser externa, pero bueno, si tiene las competencias también para poder comprender ese lenguaje que debería ser común sobre qué es la evaluación y cómo se ejecuta y cómo se gestiona, pues con ello construimos la base de esa cultura de evaluación, ¿no?, que al final es el sustento de cualquier proceso de institucionalización que tenga como objetivo crear un sistema público de evaluación y con ello favorecer, ¿no?, todas las funciones que tiene la evaluación. Y hay un cuarto reto también importantísimo, que es la disponibilidad de información y de datos. O la accesibilidad, disponibilidad. Hay mucha información, hay muchos datos, pero han de ser accesibles, ¿no?, para poder utilizarlos en los procesos de evaluación. Esa información es clave para ejecutar la evaluación o para gestionarla o ejecutarla, ¿no? Y es otro de los retos. Desde el ámbito de la Administración General del Estado, por ejemplo, se promueven ciertos acuerdos con el INE, con entidades que manejan mucha información para crear los mejores canales posibles para compartir esa información, algo que lamentablemente pues no siempre ocurre con la facilidad que debería de ocurrir, ¿no? Y digamos que esos cuatro retos son esenciales. Desde el punto de vista de... estos cuatro retos están orientados a la demanda, ¿no?, diría yo, del sistema de evaluación. Desde el punto de vista de la oferta, afortunadamente cada vez tenemos un mejor escenario, no es el ideal, pero cada vez tenemos un mejor escenario en España, ¿no? Desde el punto de vista de la oferta de evaluación existe formación especializada. Ahora, ya, insisto, no es una oferta muy extensa, pero la hay. Tenemos un máster en la Universidad de Sevilla, un máster en la Universidad Complutense. Acabamos de empezar un proyecto en el que la Sociedad Española de Evaluación participamos en la Universidad de Barcelona, un diploma de evaluación de políticas públicas de empleo, que es interesantísimo en la medida en la que, bueno, pues focaliza el desarrollo de competencias en un área concreta como la de empleo, porque cuando hablamos de profesionalizar la evaluación estamos en un entorno muy complejo. La evaluación es tan multidisciplinar y tan aplicable a tantos sectores y a tantos ámbitos que no es sencillo definir un marco competencial concreto, no es sencillo definir unos criterios aplicables específicamente para todo
el contexto en el que es aplicable la evaluación. Por lo tanto, un proyecto como el que hemos iniciado este curso es fantástico. Y dentro de pues las competencias que se espera desarrollar, este curso está orientado específicamente a funcionarios de los servicios autonómicos de empleo. Entre las competencias está precisamente el de la perspectiva de la participación, la importancia de la participación, de favorecer la participación. Cuando hablamos en un contexto como las políticas de empleo, hablamos generalmente de evaluaciones orientadas por criterios. Criterios como algunos de los que ha comentado Carola, ¿no? De sostenibilidad, equidad, los clásicos, digamos, de eficacia, eficiencia, impacto y demás, pero también esos criterios que ahora, igualdad, es unos criterios que ya prácticamente se aplican transversalmente, ¿no? En el ámbito de la evaluación. Insisto, entonces, una de las competencias clave que se trata de desarrollar en un programa formativo como este es la de la participación, la de favorecer la participación de la ciudadanía en un contexto como las políticas activas de empleo, en el que estamos incidiendo en unos colectivos muchas veces muy concretos, ¿no? de la población. Contar con la participación de estos colectivos es esencial para descubrir las necesidades informativas que tienen esos colectivos, más allá de las necesidades informativas que tenga el Servicio Público de Empleo, que generalmente van a estar bastante tasadas, ¿no? Porque al final a un Servicio Público de Empleo le interesa pues conocer o tener evidencia sobre cómo han evolucionado ciertos indicadores que luego se utilizan por parte del Servicio Estatal Público de Empleo o de la Comisión Europea para la financiación de ciertos programas y tal, niveles de cumplimiento y estas cosas, ¿no? Pero para entender el impacto de esas políticas en esos colectivos a los que van orientados, es imprescindible el conocer de primera mano la experiencia y tener presente en todo el proceso de evaluación, desde el diseño de la evaluación incluso, hasta el uso de esos resultados de evaluación a los grupos de interés implicados en ello. Por tanto, yo diría que, insisto, estaba hablando de la dimensión de la oferta, la formación pues cada vez está mejor, ¿no? El panorama está mejor. Tenemos asociaciones como la propia Sociedad Española de Evaluación, que impulsamos la cultura de evaluación a través de diferentes actividades y proyectos. Hay otra entidad que es la Asociación de Profesionales de la Evaluación, más orientada específicamente a membresías individuales de evaluadores. Nosotros tenemos un enfoque más orientado a instituciones, tal vez. Tenemos socios institucionales, que es una de nuestras fortalezas. Hay investigación, hay publicaciones. Bueno, desde la parte de la oferta yo creo que el panorama está bastante bien. De hecho, en los grandes estudios que se hacen sobre institucionalización de la evaluación, lo que llaman los expertos el subsistema profesional, siempre aparecemos en una buena posición. El subsistema político y el subsistema social es en donde cojeamos. El subsistema político sería el responsable, digamos, de la demanda, y el subsistema social se basa en la participación. Entonces, esos serían a grandes rasgos los principales retos de la evaluación. Gracias, profesor Català. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Yo le recuerdo que presentaba a Borja Colón de Carabajal como jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública en la Diputación Provincial de Castellón. Y su ocupación y su responsabilidad me sirve de base, don Borja, para preguntarle, como ciudadano y como periodista, ¿cómo se articula la participación en una Diputación Provincial, siendo esta una institución que tiene una interrelación, no sé si al mismo nivel, pero por lo menos muy directa, evidentemente con ayuntamientos, pero también con ciudadanos? Todo eso, ¿cómo se maneja? Bueno, buenos días, muchas gracias. La pregunta es muy interesante. Gracias a todos, gracias al equipo de la Dirección General de Transparencia. Efectivamente, para una diputación el reto de la participación no es baladí, porque somos un gobierno intermedio, un gobierno local intermedio, que ni somos gobierno para los municipios ni somos gobierno para los ciudadanos, con déficit de legitimidad en muchos casos,
y con proyectos que para diferentes niveles de gobierno son bastante sencillos de abordar y que para nosotros se complican simplemente por el hecho de pertenecer a esa nebulosa institucional que representan las diputaciones provinciales. Nosotros fuimos, quiero pensar que valientes, allá por el año 2018, y dijimos que la participación la teníamos que abordar dentro del paraguas del gobierno abierto, al mismo tiempo que abordamos la transparencia, la colaboración, los datos abiertos, porque formaba parte del propio core del gobierno abierto. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos debemos a la legitimidad municipal, nuestros clientes son los municipios, pero también tenemos ciudadanos que nos piden servicios, consumen servicios, tenemos servicios finalistas. Y al final decidimos crear un órgano mixto que llamamos Consejo de Gobernanza Participativa, donde se incorporó sociedad civil a través de la representación mayoritaria de la misma y diferentes representaciones de los ayuntamientos en función de su peso político y territorial. Dentro de ese Consejo de Participación intentamos azuzar su demanda en procesos participativos sobre la base de lo que ellos detectaban que eran intereses o bien del territorio o bien de los ciudadanos. Bueno, eso surgió en diferentes procesos participativos muy interesantes, pero al final es cierto que siempre hace falta que por parte de la Diputación haya un empuje decidido más que para detectar la demanda, que muchas veces no es que no sea inexistente, sino que es difícil de detectar incluso por ellos, sino por parte de la oferta. Es decir, que por parte de las diputaciones tenemos que estar muy atentos a cuáles son las carencias y activar la participación en esos sectores para legitimar muchas veces nuestras decisiones. Yo no sé si es el momento para poder contar el proyecto del cliente misterioso, porque yo mismo me siento un poco un outlier aquí, porque no soy ni evaluador ni formo parte del negocio de la participación. Desde el Servicio de Innovación tenemos responsabilidades en transformación digital, en gobierno abierto e innovación, y dentro de gobierno abierto, como os decía, participación ciudadana. Bueno, pues uno de los proyectos más simbólicos que abordamos en materia de participación dentro de ese Consejo de Gobernanza Participativa fue lo que hemos llamado el cliente misterioso en la administración pública. Fue un proyecto bastante, no voy a decir polémico, pero sí bastante cañero desde el punto de vista de la gestión, porque movilizó mucha tensión interna y hacia afuera, y surgió simplemente con la demanda del que el propio Consejo dijo: tenemos que dar cabida a que la sociedad, vía ciudadanos o vía municipios, se involucren en la valoración de los servicios públicos. Bueno, esto es complejo, porque al final no podemos dejar que entren en la cocina de la gestión gente que viene de la calle o los propios municipios que consumen servicios, porque lo van a tocar todo. ¿Cómo lo podemos hacer? Dijimos, ostras, pues a lo mejor a través de mecanismos de observación directa. Y por aquel entonces, estábamos ya en plena pandemia, verano del 2020, nos llegaban algunas quejas de ciudadanos que consumían servicios en la sede electrónica o incluso en presencial, pero quejas que recibimos a diario, ¿no? Gente comprometida con lo público: oye, no funciona la sede, no he encontrado este trámite, o he estado en la oficina de atención ciudadana y la cita previa no funcionaba. Y dijimos, bueno, ¿por qué no infiltramos a los consumidores naturales de los servicios, ciudadanos o ayuntamientos, en el proceso de evaluación a través de técnicas de observación directa? Bueno, y al propio Consejo le pareció una idea interesante, y el primer reto fue identificar o seleccionar a la muestra de evaluadores o clientes misteriosos. Pues fuimos al buzón de quejas y sugerencias y fuimos a como a las 10 o 15 últimas quejas, y nuestra sorpresa fue que estaban encantados de que les tendiéramos la mano para que participaran en un proceso de evaluación. Ese fue el primer reto. Bueno, teníamos ya, digamos que un pool de evaluadores informales con ganas de entrar a evaluar servicios públicos. Después dijimos, bueno, ojo, esta gente son ciudadanos y empleados municipales que consumen servicios públicos, pero que no tienen capacidad de evaluar conforme las evaluaciones estándar que podría establecer un profesional. Y entonces es cuando surgió la idea de hacer un convenio con la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas desde dos puntos de vista. Dijimos que la Sociedad Española les dé a los evaluadores informales una capa formativa, si queremos decirlo así, de evaluación, les formen en tareas de campo, en documentación, en cómo pueden involucrarse en esa gestión. Y dos, porque vamos a utilizar el proyecto de forma tentativa para crear una metodología pública que permita
posteriormente a otras administraciones públicas replicar el modelo de cliente misterioso para la evaluación de los servicios a través de observación directa por ciudadanos comprometidos. Y así firmamos un convenio con la sociedad española, se dedicaron una serie de jornadas a formar a esos clientes misteriosos que no eran más que ciudadanos empoderados y luego, a través de 2 profesionales de evaluación, documentamos todo el proceso que nos permitía, como os digo, establecer una metodología concreta en toda la fase de evaluación de los servicios públicos. Bueno, se formaron a los clientes misteriosos, los soltamos directamente durante un periodo de tiempo a consumir servicios en la Diputación. Fue un poco de locos porque toda la gente que estaba en los departamentos nos venía y nos decía: hemos pillado a tu cliente misterioso, sabemos quién es. Mentira, nunca se pilló a nadie. Y se documentó el trabajo de campo y se devolvió a la gente, a los profesionales de la evaluación. Y nos dijeron: vamos a darle una vuelta más a la evaluación, si nos importa, para extraer mejoras dentro de los procesos que hemos evaluado. En total fueron 12 procedimientos, unos cuantos en presencial y unos cuantos en telemáticos, para intentar inferir sesgos conductuales tanto en el lado de la Administración como en el lado del ciudadano. Es decir, hay siempre ciertas formas de pensar por parte de los empleados públicos de cómo son los ciudadanos, y los ciudadanos mal pensamos del empleado público, ¿no? Hay muchos sesgos, hay muchas barreras conductuales en la forma en que se aproxima la ciudadanía a la Administración y en la forma en que la propia Administración trata a la ciudadanía. Intentamos segregar a los clientes misteriosos en 2 focus group y a través de 2 días intensos de trabajo los evaluadores fueron capaces de extraer barreras conductuales en la propia metodología y en el propio trabajo de campo. Total, que al final surgió un informe súper interesante que tenéis disponible en la página web de Diputación, donde además de lo evidente que eran áreas de mejora dentro de los propios procedimientos, que bueno, que al final no había lenguaje claro, faltaban, bueno, mejoras en el ámbito de la gestión que se agradecían muchísimo. Segundo, documentamos una metodología extrapolable en el ámbito de la gestión que luego Dani, si tiene tiempo, explicará el periplo de esa metodología en el ámbito de congresos internacionales. Otras administraciones nos han pedido esa metodología, gente de la Inspección de Servicios, gente de otras diputaciones, porque creemos que es una metodología muy bien elaborada. Y por último, nos dimos cuenta que lo que creíamos que era una buena atención ciudadana, los focus group nos demostraron que en el lado de la gestión, de la administración, tratábamos peor a los ciudadanos que ellos nos trataban a nosotros. Es decir, que teníamos que mejorar en trato ciudadano, teníamos que mejorar en atención ciudadana, pero no por ser descorteses, no por ser malos empleados públicos, sino que había que afinar la forma en que nos aproximamos a la ciudadanía, porque se deducía de esas barreras que la ciudadanía tenía una mejor percepción de la Administración que la Administración de ellos. Por lo que de alguna forma, a mí me arrojaba un aprendizaje en cuanto a humildad y a forma de tratar a la ciudadanía, ¿no? Esa fue una experiencia, desde el punto de vista de la participación, novedosa. No existía en el ámbito español una aproximación a la participación ciudadana desde el ámbito de la observación directa. Tampoco existía desde el ámbito de la evaluación de las políticas públicas una intromisión ciudadana tan directa en lo que es la no profesionalización de la evaluación de los servicios públicos, y luego, sobre todo, había una gran sensibilidad desde el punto de vista de lo público por mejorar los servicios y, sobre todo, por mejorar el componente humano de la prestación de los servicios públicos, ¿no? Ese fue el proyecto del cliente misterioso que tenéis a disposición en la página web de la Diputación, y si surge alguna pregunta más capciosa en el turno de debate, pues encantado de resolverla. Gracias, Borja. Pues después de esta primera intervención, yo tengo muchas preguntas y estoy preparando la mesa, pero seguro que las aportaciones que puedan hacer ustedes con mayor conocimiento serán más interesantes. ¿Quién quiere arrancar en el turno de preguntas para la profesora Calabuig, para el profesor Catalá o para Borja Colón de Carvajal? ¿Quién se arranca? Venga, ¿quién arranca? Tenemos un micrófono además, ¿eh? ¿Algún voluntario o voluntaria? Después de 2 días, es el primer panel el que vamos con cierta tranquilidad. Tenemos margen, hasta las 12:30 no iremos al plenario de conclusiones. El director general Tárrega pide el turno de palabra. Una duda.
dirigida a la profesora Carola, con la cual estamos colaborando estrechamente. Y la pregunta es, al final de este año podremos tener una guía que podamos normativizar para generalizar la experiencia de la auditoría ciudadana como un elemento más de la evaluación de políticas públicas. ¿Este año es el 2023? 24. Perdón, el 24. A ver, yo creo que podríamos. Lo que sí que es cierto es que, escuchando también, iba a decir experiencias, porque en nuestro caso lo que hemos analizado es cuando se hablaba del concepto de auditoría ciudadana, que puede ser entendido en otros países con algunos otros términos, y donde hay una cuestión muy importante que habla de las capacidades deliberativas, comunicativas, que son interpersonales. Es decir, se requiere un equipo, se requiere, quizá me pareció muy interesante lo del cliente, era como lo del jefe, ¿no? Esto que se dice al jefe y se va a ver cómo trabajan, ¿no?, sus empleados. Ahí a lo mejor eso tiene una mirada en la que igual no era tan necesario hacer estos espacios colectivos, ¿no? Y que la auditoría ciudadana sí que se requiere, porque es un poco orientada al coaprendizaje. Bien, dicho esto, sí, depende un poco también de cómo llevemos el segundo proyecto piloto, porque la idea es que, claro, el trasladar a algo reglamentario, a un reglamento, por un lado es una maravilla, porque es la manera en la que al final puedes hacer que la ley se vaya cumpliendo, ¿no?, y aterrice, pero por otro lado, claro, tenemos que buscar una fórmula que no nos cercene una cierta flexibilidad, una cierta manera de hacerlo en función de cuál sea el objeto de auditoría. Pero yo creo que sí que tiene, o podríamos quizá converger, si hablamos de un año vista, a lo mejor sí que alguna guía. Vale, bueno, ya sabía que era 2024, pero quería un poco dar chance. Vale, yo creo que sí, pero sí que es verdad que nos interesa, no sé si habrá, no creo que haga falta un tercer piloto, pero la verdad es que estos espacios, aun sabiendo que existe la sociedad, bueno, sí, tenemos conocimiento, ¿no?, de otras cosas que a lo mejor no son la auditoría, quizá podamos beber también de otras miradas, ¿no?, para complementar. Porque los retos, creo que aquí hay cuestiones como el tema de cómo conseguir una muestra, por ejemplo, representativa en el equipo auditor, cómo evitar la cooptación, porque sabemos que a veces si vas a representantes de entidades, bueno, pueden llevar su agenda propia, igual que la agenda de cualquier ciudadano o ciudadana que vela por su propio interés. Aquí, si tomamos el desarrollo humano sostenible, al final con estos principios hay una mirada de no solo mi bienestar personal, sino bienestar común. Eso es muy difícil, porque cualquier persona, no sé, es complicado, y la pandemia yo creo que puso y tensó las cuerdas de cuál era mi beneficio individual o el beneficio del conjunto en las decisiones que tomamos, o vacunas, cualquier cosa, ¿no? Así que, pues bueno, yo creo que tendríamos que afinar aún ciertas cuestiones para que realmente podamos garantizar que ciertos principios se van a mantener cuando se haga un proceso así, y que las expectativas, que es muy importante, creo que he sobrevolado. Se generan muchas expectativas en cualquier proceso participativo, y más si encima estás evaluando política pública. Entonces, es muy delicado el tema de la implementación de esas recomendaciones, hasta qué punto o hasta qué grado y cómo se le traslada a los que participan, que puedes o no puede que se tomen, puede que sí, puede que no. O sea, yo creo que todas esas cuestiones sí que tienen que estar bien. A nivel técnico, lo que podamos llegar, haremos el mayor esfuerzo posible. Nada, yo creo que es una experiencia positiva, y además, en nuestro caso, cuando podamos tener esa guía técnica para poder normativizarla, para nosotros pues sería un placer poderla comunicar al resto de miembros de la red interautonómica para que intenten también, si ellos quieren, también adoptar experiencias en este sentido, y tanto también a la Alianza de Gobierno Abierto para que a su vez pues se puedan implementar en otros partners de Alianza de Gobierno Abierto esta experiencia. Además de que haremos el reporter correspondiente para que se pueda explicar al resto de miembros. No sé si querías decir algo en este respecto. Sí. No, pues la verdad es que súper interesante y pues felices de compartir esta experiencia. Tenía, bueno, una duda, y una cuestión más que nada era si han visto o han pensado en experiencias que son como un poco más amplias en el sentido de la participación en la evaluación, no necesariamente la auditoría ciudadana solo como una forma de hacerlo, ¿no? Participación en términos de la planeación de entes auditores o mismos procesos de evaluación y otras perspectivas, y a lo mejor si pueden dar una mirada de cómo
o qué rol juega de el ciudadano auditor versus las otras formas en las cuales la participación ciudadana puede ayudar, ¿no?, los procesos que igual y pueden ser más internos o más formales de auditoría y evaluación de políticas públicas. ¿Quién quiere contestar? Yo si me dejáis, por favor, que tire la primera piedra. Desde el punto de vista de la institución a la que represento, la Diputación de Castellón, hay un problema con el tema de la participación que se extrapola a otros negocios, ¿no? Yo creo que lo decía, no sé si Daniel o Carola, que es la falta de desafección, la desafección ciudadana en relación con la gestión pública, la política y el rol de las instituciones. No quieren participar. No quieren participar porque no están por la labor. Pero, en cambio, en el momento que les tocas algo que les interesa, sí que quieren participar. Por lo tanto, ahí hay un vínculo que hay que romper entre el procomún y el interés particular. Pero en el momento que tú les tiendes la mano para involucrarse en las decisiones políticas a través de procesos participativos, empoderándoles literalmente en la toma de decisiones públicas como actores importantes, se echan atrás, porque no se sienten ni legitimados ni preparados. Entonces, habría que trabajar mucho en el empoderamiento ciudadano desde el punto de vista de la legitimidad que tienen en sí misma y no el tener que hacerles participar porque sí. Es decir, al final tenemos el peso que lastra de la desacreditación de las instituciones y que ellos no quieren involucrarse en el aspecto político de la gestión porque no les interesa, pero al mismo tiempo deberíamos darles los mecanismos para que se sintieran partícipes en la toma de decisiones públicas como ciudadanos empoderados. Es decir, no sé si me he explicado bien. Sí. Por un lado, no se sienten cómplices, pero por otro lado, nosotros necesitamos su voz en mejorar la gestión de las políticas públicas en el componente de la participación que legitima el gobierno abierto. Es complicado, pero algo hay que hacer. Profesor Català. Sí, nosotros cuando hablamos sobre participación en ciertos foros enfocados a la práctica de la evaluación de políticas públicas, uno de los problemas que surgen, y podría ser un reto añadido a esos que he comentado al principio, es precisamente hace falta cierta labor pedagógica todavía de cara a la población para que comprendan la evaluación como una herramienta que va más allá de esa idea de fiscalización y de asignación de responsabilidades. Y perdona que le interrumpa, Sí. ¿Y cómo se puede llevar a cabo esa labor pedagógica? Bueno, en la Comunidad Valenciana ha habido recientemente alguna experiencia interesante como el programa POLIS, ¿no?, de formación o del uso de datos abiertos en los institutos para concienciar a los jóvenes alumnos sobre la necesidad de utilizar esa información para, en cierta forma auditar ¿no?, las políticas públicas o ciertas políticas públicas, ¿no? Es un proceso complejo y muy largo, ¿no? Pero sí hace falta. Yo siempre cuento alguna anécdota relativa a esto. Cuando cogí el cargo de presidente de la Sociedad Española de Evaluación, recuerdo que llegué a casa y mi padre es una persona de 85 años y cuando me preguntó, cuando le expliqué, no, es que hoy he tomado posesión como presidente de la evaluación. ¿La evaluación? ¿Qué es eso de la evaluación? Claro, la evaluación no es lo que le hace, el control de los resultados de los niños en el colegio y tal. Es esa idea, ¿no?, de herramienta específicamente de control y no una herramienta que lo que hace es, además de eso, obviamente, iluminar el camino y favorecer el aprendizaje y dentro de esas tres grandes funciones que se reconocen de la evaluación desde hace mucho tiempo, pues servir como un instrumento que aporta mucho más, ¿no?, que únicamente esa función fiscalizadora. Por tanto, de ahí que cuando comentaba antes que uno de los aspectos en los que cojea el sistema, si lo podemos llamar, Sistema Nacional de Evaluación en España, es el subsistema social, precisamente por eso, por esa falta de concienciación, vinculado con lo que decía Borja también, ¿no?, al final.
del poder de la herramienta y del poder que tiene la ciudadanía cuando asume su rol o el rol que puede tener dentro de esa herramienta. Pero, insisto, es algo complejo. Yo no sé si me voy a meter en un lío, pero, Borja, yo creo que nos gustaría que nos contases, hasta donde se pueda, alguna anécdota, alguna situación o algo de lo vivido que pueda conectar con todo lo que estamos contando de la experiencia del cliente misterioso. Bueno, varias anécdotas. Porque es muy particular, muy original, sí, y muy diferente de todo lo que se ha hecho. Y claro, los clientes misteriosos al final eran ciudadanos anónimos, sí, sí, necesariamente anónimos, pero los funcionarios que iban a recibir esa auditoría era un funcionario de verdad. Del jefe infiltrado eran funcionarios de verdad con cierta ascendencia política y sindical. No, bueno, no lo sabíamos, pero cuando se les dio un plazo para revisar los servicios, al cabo de unos días recibí una llamada del presidente de la institución que unos sindicatos habían estado quejando que qué era eso de evaluar a los funcionarios por ciudadanos. Dije, hombre, a ver, presidente, estamos hablando de que la sociedad legítimamente empoderada en un escenario controlado consuma servicios públicos y luego te den el feedback correcto de lo que han recibido. Esto es un regalo, es un regalo gratis que te viene de tus clientes naturales. Ya, pero los sindicatos... Digo, bien, los sindicatos ejercen su papel y probablemente haya que explicarles con un poquito más de detalle en qué consiste la metodología. De hecho, fue uno de los elementos que incorporamos en la metodología en la fase preparatoria de identificación de agentes. Antes de empezar, sentarnos con los sindicatos y explicarles en qué consiste la metodología, porque puede suscitar algún tipo de problema. Una anécdota esa. Luego, como os decía, se me acercaba mucha gente, sobre todo la gente que estaba en atención ciudadana, para decirme, he pillado a un cliente misterioso. Cada 2 por 3. Bueno, los habían pillado a todos y efectivamente no pillaron a ninguno, ¿no? Y luego, sobre todo por parte de las compañeras que se dedicaron al focus group de las evaluaciones, se sorprendían mucho de la pasión con la que los ciudadanos se aproximaban al servicio público. Yo quiero pensar que era porque de la propia administración se le había tendido la mano a la sociedad para involucrarse en la gestión pública. Hombre, yo me acuerdo que uno de los clientes misteriosos fue una persona mayor que se había quejado en el buzón de denuncias o de quejas, que vivía en la plaza donde está el Palacio Provincial y decía, oye, es tan fuerte la iluminación del palacio que por las noches estoy en el comedor y parece que sea de día. ¿Podéis apagar las luces? Claro, un hombre súper comprometido, que se quejaba legítimamente porque estaba por la noche viendo la tele y se creía que parecía que fuera de día. Pues vivió con una pasión lo del cliente misterioso, la formación, le asignamos 2 o 3 trámites, lo hizo con una profesionalización que estaba encantado con el proceso. Como contraposición, la desconfianza de los empleados. Atentos a que no, esa mañana voy a atender a todo el mundo bien porque viene el cliente misterioso. Ojo, porque al final tenemos que hacer lo que tenemos que hacer siempre y no pensar que va a venir nadie a auditarnos. Entonces, por eso la importancia de las barreras cognitivas y de hacer bien el trabajo porque hay que hacerlo bien, ¿no? A la ciudadanía muchas veces la hacemos de menos y siempre la centrifugamos a situaciones que no le corresponden, cuando la ciudadanía muchas veces está súper comprometida con el servicio público y se aproxima a nosotros, nos deja quejas y sugerencias muy ricas e intenta hacer las cosas bien. Somos nosotros los que probablemente, porque el día a día nos consume y no somos capaces, porque no tenemos recursos, de tratarles como se merecen. He visto a la profesora Garabús tomando algunas notas de todo lo que estábamos comentando. Sí. Yo quisiera hacer un comentario relacionado a lo de Borja y a la pregunta de antes, de la experiencia que hemos vivido. Es verdad que para la propuesta de auditoría sí que nos hemos centrado especialmente en lo que podía ser considerada auditoría, un nombre muy parecido, con experiencias diversas y centrado en política pública o relacionado con la evaluación de política pública.
Es verdad también desde nuestra experiencia que quizá hemos bebido o hemos estado en procesos y también facilitando donde lo que participaba la ciudadanía era en la planificación, por ejemplo, local hacia la sostenibilidad o era en procesos de generación de estrategias. Entonces, es cierto que esta ha sido también para el equipo una mirada distinta porque no ha sido tanto en la gestación de una política, de un plan local, estratégico, etcétera, que también tiene su propia, iba a decir, proceso de seguimiento y que debería, en cierta manera, ser evaluado y donde tenemos mecanismos ya muy definidos, con ver esa otra mirada donde un poco lo que le hemos planteado es, pues eso, el hacer que estemos en esa parte como final de proceso, seguimiento, pues, la evaluación, pero que yo creo que ilumina mucho la parte, iba a decir, del ciclo que significará volver a, por ejemplo, si es una política pública, volver a diseñarla, volver a definirla para un plazo, por ejemplo, de tiempo. Ahí yo creo que una de las cosas, ya entonces conecto, y que nos han sido de interés al hacer los pilotos, o el primer piloto, perdón, ha sido que precisamente en nuestro caso el funcionariado más de a pie, encantado con el proceso, porque sentía que pocas veces se les había preguntado cómo se sentían, qué limitaciones, incluso ellos podían decir mejoras para su propio servicio. Y podían estar entendiendo el por qué igual la ciudadanía veía ciertas cosas. En cambio, el nivel ya de un poquito por arriba de los directores de oficina fue un poco menos receptivo. Quizá, no sé si se vio como amenaza de que esto podía desbaratar algo, pero sí que hubo un poquito más de reticencia y sentimos a lo mejor quizá esa mirada que no venía, iba a decir, porque precisamente la ciudadanía fue muy abierta. O sea, fue muy comprensiva, tenía buenas ideas y además desde esa diversidad, igual, por ejemplo, vino también representantes, por ejemplo, de una asociación de mujeres gitanas que claramente te estaban hablando de qué cuestiones no eran habitualmente contempladas cuando tenían que hacer uso de ciertos servicios, ¿no? Y a lo mejor era muy particular por su circunstancia, pero te daba esa mirada. Pero luego es que había otra persona que no tenía nada que ver o era de una asociación vecinal. Entonces, ahí lo que fue muy interesante fue que nadie, entre comillas, quería vender su libro, aunque podía haber ese riesgo. O sea, vendo mi libro porque es nuestra mirada y es comprensible porque vivimos esta experiencia, pero es que tú estás ofreciendo esto otro y luego el poder, que es lo que un poco nos ha faltado, hacer la confluencia entre qué opinan unos y otros, pero ya conjuntamente, eso sí que creo que es muy rico, porque entonces es que entiendes las limitaciones y al mismo tiempo es que esto no lo habíamos pensado, claro que podemos modificarlo. Claro, pero en el momento que en el caso de vuestro experimento, de vuestro piloto, enmascaras a los profesionales que coordinan la sesión, se genera la desconfianza porque no sabes quién son, no sabes en qué momento te vienen. El reto del cliente misterioso, como del jefe infiltrado, es que nunca sabes cuándo te están evaluando y que siempre lo tienes que hacer bien. Ojo, que si siempre lo haces bien, te relajas y la vida sigue. El problema es para la gente que solo lo hace bien cuando le miran, que no debería ser así, ¿no? Ese fue un poco el reto y por eso es un proyecto tan potente y tan sostenible económicamente, porque hace falta pocos evaluadores y mucho tiempo para observar, ¿no? Yo os decía que es la única experiencia en España de este tipo, a medias, porque hay administraciones públicas súper potentes, como por ejemplo el Ayuntamiento de Bilbao, que utiliza la técnica del cliente misterioso para evaluar sus cartas de servicio. Tiene un pool de 30 cartas de servicio, pero contrata a Enor, que manda profesionales de la observación directa para que evalúe esos servicios. Pero eso, entre comillas, no tiene mérito, porque son profesionales de la observación directa y te van un día a un restaurante y luego te van a los servicios de urbanismo de Bilbao y lo hacen francamente bien. En nuestro caso eran ciudadanos anónimos que no tenían ni idea, básicamente, y que iban a hacer lo mismo que harían otro día cualquiera, como ir a presentar una solicitud para una beca o obtener el certificado ciudadano, ¿no? Entonces, por eso fue relativamente revolucionario, sobre todo porque al final tenías la capacidad de forma natural identificar esos sesgos conductuales en un lado y en el otro, ¿no? Yo tengo que decir que esta experiencia la presentamos en el Congreso de la Sociedad Europea de Evaluación en Copenhague en el 2022 y fue muy enriquecedor ver cómo despertó todo el interés que despertó, ¿no?
La conferencia de la Sociedad Española de la Sociedad Europea de Evaluación es un congreso que reúne a 700 profesionales de la evaluación. Hay multitud de sesiones paralelas, aquello es inabarcable para una persona, pero en la sesión en la que presenté el proyecto había gente sentada en el suelo, no cabían todos en la sala del interés que despertó aquello. Y después de la presentación hubo, hubo evaluadores y expertos que vinieron a hablar conmigo de otros países en los que existían ciertas experiencias, pero siempre desde el punto de vista de, como decía Borja, de la evaluación por parte de profesionales, de clientes misteriosos profesionales, ¿no? Me llamó la atención que, por ejemplo, en Sudáfrica es una práctica bastante asentada dentro de la Administración, pero siempre contratando el servicio, digamos, a profesionales. ¿La propia Administración? Sí, sí, efectivamente. Y eso fue algo que me llamó la atención, y lo que destacaron todos los presentes fue pues esa visión, ¿no?, de incorporar a los propios usuarios del servicio como los clientes misteriosos. Entiendo, profesor Català, que estamos en una comparación con la comunidad internacional mejor, a más nivel en la metodología de procesos de evaluación que el resto de Europa, o qué países de primer nivel. A nivel español, dependiendo de cuestiones concretas o de apéndices determinados. Dependiendo de cuestiones muy concretas. En España, una de nuestras carencias a nivel general es la cultura de evaluación, ese lenguaje común que todavía no existe, que hay iniciativas como la Ley de Institucionalización que pretende construir ese lenguaje común, que es fundamental para que todos entendamos en todas las administraciones. La ley aplica a la AGE, ¿no?, a la Administración General del Estado, pero tiene vocación de ser una norma que inspire al resto de administraciones públicas españolas para construir ese lenguaje común que si al final es capaz de conectar todo lo que ya hacemos. Yo siempre digo que hacemos más de lo que pensamos que hacemos. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, antes de la aprobación de esta ley, el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, que depende, es una unidad administrativa que depende del Ministerio de Función Pública, hizo un diagnóstico a nivel de la AGE y detectó cerca de 100 unidades administrativas entre todos los ministerios que realizan ciertas prácticas, aunque no todas puramente evaluación de políticas, sí vinculadas a la evaluación de políticas, pero muchas veces desconectadas unas de otras. Entonces, hay unidades que a lo mejor no tienen reconocidas las competencias, pero están haciendo, si no evaluación, sí algo vinculado a la evaluación, que es al final puede ser el detonante, ¿no?, para empezar a construir esa red en la que todos los elementos conecten, y con esas conexiones creen las sinergias oportunas para pues conseguir un sistema público de evaluación al nivel de otros, pues mucho más asentados a nivel internacional, como puede ser el americano, el británico, el canadiense, etcétera, ¿no? Los países anglosajones nos llevan ventaja en estos. Estamos casi sobre el tiempo, pero me pedían un turno de palabra entre los asistentes, por favor. Sí, otra duda y conectada con este tema de contratación de personas especializadas es ¿cuál es la perspectiva de escalabilidad o sustentabilidad en procesos participativos, evaluativos o de otro índole que requieren generar capacidades mínimas entre la ciudadanía para que pues, el proceso sea más efectivo, ¿no? Porque según entiendo hubo un proceso, ¿no?, de capacitación para que pudiera llevarse a cabo, y pues eso, ¿no?, igual y tiene sus límites, no solamente para los panelistas, pero también para los colegas aquí en este ámbito de participación. Yo muy cortito, y luego Dani. Claro, había que darles una pasadita de ciencia de evaluación a ciudadanos, el señor mayor que en su casa veía la luz del palacio, y gente que no se habían aproximado a la evaluación jamás. Entonces yo hablé con Dani y los formadores, Juan Casero y compañía, a ver, explicar la evaluación para gente de la calle, pero sin eliminar nada de rigor que luego comprometa ni la muestra ni el trabajo de campo. Entonces, preparar una sesión formativa que les permitió a los ciudadanos
incorporar toda la metodología de base, pero desde un punto de vista, una aproximación mucho más liviana, ¿no, Dani? Sí, de hecho, estamos en proceso de inicio, digamos, de una ampliación de la experiencia, en la medida que la Universidad Politécnica de Valencia nos financia un proyecto interno para ampliar esa experiencia, podríamos llamar también piloto, que fue el caso que comentaba Borja, en el que se espera ampliar tanto el número de servicios, porque entre las recomendaciones o las conclusiones que aparecen en el informe estaba de la necesidad de ampliar el número de procedimientos revisados, hacer más iteraciones de control de cada uno de esos procedimientos y ampliar y diseñar adecuadamente la muestra de clientes misteriosos, ¿no? Claro. Y ese es el proceso en el que estamos ahora trabajando. Yo creo que la experiencia la experiencia previa del piloto es fundamental para ahora favorecer lo que comentabas de la escalabilidad del proyecto, ¿no? Totalmente. Profesora Calabuch, el último turno es para usted. Sí, yo quizá a lo mejor en relación a esa pregunta lo que diría es que se genera en el propio proceso, ¿no?, de evaluación, genera capacidades, o sea, puede tener una parte formativa, pero hay que comprender también que desde una ciudadanía diversa puedes tener un equipo auditor conformado por personas tan diferentes, con más o menos experiencia, que quizá nunca vuelvan a participar en otro proceso, ¿no? Y quizá la voluntad es, o sea, ser capaces de que también miren a la política pública como si es capaz esa política pública de ser, pues no sé, social, ambientalmente justa, si es capaz de mirar a los desafíos, ¿no?, a los que nos enfrentamos, y no solamente, pues bueno, si se ha hecho lo que se decía, si ha sido coherente con lo que estaba planteando, si el dinero, porque en este caso concreto que hemos trabajado y veremos también el siguiente piloto, no fue tan importante mirar, por ejemplo, la parte de contabilidad o la parte de hasta qué punto el dinero se utiliza bien o no y está bien invertido para ese servicio que se presta. Era más importante esa experiencia de uso y era sentir que efectivamente se recogían las diferentes sensibilidades. Y entonces, quizá ahí yo creo que aquí lo que se plantea es ese otro mecanismo que puede complementar a otros que son necesarios, que pueden ser más expertos o que pueden aportar otra serie de cosas, pero la ciudadanía, pues bueno, puede estar teniendo formación, sí, pero sobre todo sentir que adquieren capacidades para poder efectivamente tener voz y poder opinar y poder decir que también esa política, servicio, etcétera, tiene una orientación como debiera ser, ¿no?, hacia las personas que son beneficiarias y hacia en general la sociedad. Buscábamos también eso, ampliar esa mira, ¿no?, porque creo que al final todo esto tiene que conducir a que tengamos sociedades, pues eso, más justas, inclusivas, y en un escenario que tenemos de crisis diversas, ¿no?, ver lo que tenemos, ¿no?, a nivel también ecológico, ambiental, que nos interpela mucho, ¿no? Y eso también a veces la ciudadanía puede tener esa sensibilidad y ese compromiso o no tenerlo, ¿no? Y entonces también adquiere esa mirada, yo creo que integradora y multidimensional, y puede después, en donde esté, quizá trasladarla. Concluimos, por favor, un aplauso para nuestros ponentes. Profesora Carola Calabuch, profesor Daniel Català, Borja Colón. Gracias a todos los ponentes, no solo de este último panel, sino de todos aquellos que han participado en esta conferencia, tanto ayer como hoy. Gracias por sus aportaciones, por su talento compartido con nosotros y, sobre todo, por proponer avances en la participación de los ciudadanos en la elaboración de leyes. Cerramos los paneles de esta conferencia y les emplazo a que nos dirijamos al hall, donde se va a proceder en apenas unos minutos al plenario final de conclusiones, con la intervención del director general de Transparencia del Gobierno valenciano y, por supuesto, con las conclusiones de todos y cada uno de los representantes de las comunidades autónomas aquí representadas. Gracias. Muchas gracias. No, a vosotros, por favor. Dani.